nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad vamos a hablar de granos. Y cuando uno habla de granos, sin lugar a dudas, tiene que hablar de Pablo Adriani. Pablo es analista de mercados, es consultor de empresas agropecuarias, es fundador del Faro Trading, un hombre de muchísimos años en la actividad. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, decime, ¿cómo está el mercado granario, la soja, el maíz? Porque muy turbulento, ¿no? Con todo lo que está pasando internacionalmente. Sí, no hay ninguna duda que es un momento en el trading mundial que tiene sus bemoles relacionado todo con el tema de la política de aranceles del gobierno de Estados Unidos, con los distintos países exportadores e importadores, y un momento en donde en el caso del maíz, ¿sí? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos está confirmando una cosecha de maíz americano super récord de 425 millones de toneladas. Este es un dato muy importante, parte de un rinde promedio arriba de 11.300 kilos por hectárea, ya está cosechado el 3-4% y de acá a las próximas 4 o 5 semanas la cosecha se va a generalizar. Pero permíteme decirte que uno piensa cosecha récord de maíz en Estados Unidos, ¿podemos pensar en un mercado bajista? No, contrario census a lo que la gente puede pensar, la baja en el mercado, y esta es una opinión mía de analista, el mercado para mí tocó un piso, tanto en Argentina como en Chicago. Y para octubre en adelante, Chicago consolida una suba muy importante de 14, 15 dólares entre octubre del 25 y julio del 26. Con lo cual, la única consulta es si esa suba de Chicago va a derramar en algún momento en la Argentina, ¿no? Ahora, ¿cómo está jugando hoy el tema China, Estados Unidos? ¿Cómo lo ves a esa comercialización y cómo juega en todo esto Brasil? En el caso específico del mercado de maíz, me gustaría responderte la pregunta con respecto a China, Estados Unidos, del mercado de maíz, y después la vamos a ver en el caso de la soja, que ahí sí tengo una respuesta para no mezclar soja con maíz. En el caso del maíz, hay 4 exportadores principales en el mundo: Estados Unidos, Brasil, Ucrania y Argentina. En el caso de Brasil, es un jugador muy fuerte, ha tenido una cosecha que está cerca de los 137 millones de toneladas, y hoy está siendo el principal país de origen de exportaciones de maíz al mundo, superando a Estados Unidos, que la cosecha todavía recién empezó, y a Argentina, que tiene otra impronta con otros mercados que abastecen a Argentina. Pero te doy un dato: hoy Brasil tiene el precio FOB Paranaguá más caro del mundo, comparado con Estados Unidos, el FOB Golfo, y con Argentina, el FOB Upriver, ¿sí? Está entre 10 y 12 dólares por arriba del mercado americano. Lo que sucede, y acá está un poco el análisis fino del mercado, es que el maíz americano FOB Golfo que cotiza es el Cree Yellow Corn. Esto viene a ser un maíz amarillo grado 3. En cambio, el maíz brasilero está dentro del grado 1, grado 2, por eso es más barato el americano. Y Argentina tiene hoy el maíz más barato del mundo, FOB, lo que nos está permitiendo generar nuevos negocios y seguir continuando las exportaciones de maíz, que cada mes son bastante fuertes, y yo creo que los exportadores tienen cierta cautela para el maíz argentino porque no están registrando nuevas ventas. Creo que la impronta de las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires el pasado 7 y la futura elección nacional el 26 de octubre están teniendo cierto impacto en los operadores del mercado. Y decime, en el caso de soja. Bueno, la soja es, sin lugar a dudas, no diría la moneda de cambio, sino la imagen de Estados Unidos y China
Estados Unidos, como fue hasta hace unos años el primer productor mundial de soja, y China como primer importador mundial de soja. China ya decidió desde octubre, noviembre del año pasado que no iba a comprar soja de Estados Unidos. Por eso cuando Estados Unidos dice queremos que China duplique, triplique la compra de soja americana, eso es para la tribuna. En la realidad eso no funciona así. Estados Unidos no tiene suficiente volumen de soja si China viene y le dice te compro 3 millones de toneladas. En cambio Brasil sí los tiene. Y acá está el punto. Fíjate qué casualidad. Brasil exporta 100 millones de toneladas de poroto de soja y China importa 100 millones de toneladas de poroto de soja. Eso no quiere decir que el 100% de la soja brasilera vaya a China, o que el 100% de la soja que importa China viene de Brasil, porque China ha entrado este año al mercado de soja argentina. Y a raíz de esto fue que los exportadores de poroto de soja de Argentina, que hace 3 meses habían declarado 3,5 millones de toneladas de soja poroto para exportar, hoy tienen declaradas 8,3 millones toneladas, en donde en una clara maniobra interna entre los exportadores multinacionales que son exportadores de poroto y a su vez son aceiteras, las casas matrices decidieron vamos a privilegiar la venta de semilla, que es la que nos está dejando mayor margen, con lo cual esto le ha quitado oferta de soja a la industria, que pudo reemplazar parte de esa menor oferta con la soja importada de Paraguay y Brasil, que todos los años llegan entre 4 y 6 millones de toneladas. Ahora, ¿qué es lo que impide que Argentina se desarrolle más? ¿Retenciones? ¿Infraestructura? ¿Qué es lo que es un combo de todo? Yo te diría que no quiero ser simplista, pero lamentablemente tenemos que ser simplistas. Las retenciones, ¿sí?, es el principal factor por el cual la Argentina hace 5 o 6 años está produciendo la misma cantidad de soja. En el NEA-NOA se fueron 2,5 millones de hectáreas de soja y ahora están con otros cultivos, poroto, chía, cultivos especiales. ¿Por qué se fueron? Porque si vos tenés una retención que en su momento era el 31% y ahora es el 24,5% para aceite y para harina, pero no deja de ser un salvavidas de plomo, que se te lleva entre 100 y 120 dólares por tonelada que no recibe el productor argentino, está claro por qué la soja bajó su superficie en Argentina y no aumentó, y por qué en Brasil, que producía hace 10 años 100 millones de toneladas de soja, hoy está produciendo 170. Después agregale los amenities de infraestructura, ferrocarril, rutas y caminos, pero te digo la verdad, por experiencia que he tenido habiendo trabajado en una multinacional exportadora, que yo hablaba con mi gerente y le decía, ¿qué va a pasar con tanta cosecha de maíz para las descargas? Y este gerente me decía, bueno, no te hagas problema. Yo prefiero tener problemas porque me sobra el maíz y tengo problemas de logística, a no tener problemas porque tengo menos producción y exporto menos. O sea que cuando hay mucho, los melones se acomodan. Pero estamos en una situación, Esteban, en donde no hay ninguna duda que la baja temporal de retenciones no alcanza, amortigua, no hay ninguna duda. Antes de la baja temporal de retenciones, que se hizo permanente, mejor dicho, antes de la baja permanente, la soja valía $250 disponible, hoy está cerca de $300. O sea que hubo una mejora en el precio de la soja que está arrastrando también al precio de la soja nueva. No nos olvidemos que nosotros estamos en el mes de noviembre, queda mucha soja por vender todavía y la soja nueva está valiendo lo mismo que la soja disponible. Entonces, eso es bueno. Mirá, por lo pronto no es una baja, eso es lo importante. Pero yo creo que Estados Unidos perdió el tren con China, China se va a recostar más sobre Brasil, como lo está haciendo, y se está recostando también sobre Argentina, que Argentina está cumpliendo embarques de soja china que eran inesperados para esta época del año. Ahora te hago una pregunta y de pronto
no tiene la respuesta que uno puede esperar, ¿no? Pero digo, esa retención que hoy tributa al campo, si el gobierno le dice, bueno, no te la cobro para que vos puedas generar un cultivo con mucha mayor cantidad de hectáreas, ese dinero que deja de cobrar el Estado inicialmente, ¿no se puede prorratear de alguna manera para que genere un despegue de la actividad y que después empiece, como de pronto pasó con el trigo, por ejemplo? Cuando le bajaron la retención, rápidamente el trigo empezó a dar respuesta. ¿Con la soja no se puede hacer? Ese es un tema del gobierno que tiene que sacrificar ingresos fiscales, ¿sí? Por generar una mayor actividad en el interior. O sea, yo creo que la eliminación de las retenciones a la soja, la primera consecuencia que trae, primero, da certidumbre a los productores para el largo plazo. Segundo, les permite a los productores diversificar su portfolio de sistemas productivos, empalmando fertilizantes residuales de una cosecha a la otra, empalmando algún tipo de rotación que beneficia a los suelos, con sustentabilidad. No es mucho, no tengo el cálculo ahora, en un próximo streaming que hagamos, te voy a hacer el cálculo de cuánto es lo que el gobierno rescindiría por bajar las retenciones, pero hasta el propio gobierno dice que las retenciones son malas. Pero mientras tanto tenemos que seguir conviviendo con un cultivo como la soja que está en seria desventaja con respecto a otros cultivos y que, bueno, como hemos visto en el NEA-NOA, fueron más de casi 3 millones de hectáreas que se fueron de la soja y no van a volver. No van a volver hasta que tengamos retenciones cero y los precios de la soja en el mercado mundial tengan otra perspectiva mucho más alcista, ¿no? En Brasil dicen lo que es bueno para el campo es bueno para Brasil. ¿Por qué nosotros no nos reconocemos como un país agroindustrial? Bueno, eso es un tema cultural, en la Argentina, en donde desde la época de principio o finales del siglo pasado, donde hubo un desarrollo de las tierras agrícolas ganaderas con el preconcepto de los terratenientes, quedó culturalmente como que el campo eran los ricos en Argentina, y después los sucesivos gobiernos en donde aplicaban políticas anticampo para favorecer a la industria nacional. Lo que tiene Brasil es que tiene una política de Estado que no cambia con los gobiernos, en primer lugar. Y en segundo lugar, tiene una concepción de lo que es la agroindustria y los alimentos que no tiene la Argentina. Argentina, aunque muchos políticos y funcionarios no lo crean, es uno de los principales países productores de alimentos del mundo. No es que no lo es en carnes, en maní, en aceite de soja, harina de soja, en maíz, en trigo, en carne avícola, podríamos generar mucho más exportación y valor agregado con políticas más estables. Entonces yo te diría que es una cuestión cultural. Brasil está orgulloso de ser un país productor de alimentos. Argentina es como que tiene cierta culpabilidad por depender tanto de la agricultura, la ganadería, por ese preconcepto de que todo productor ganadero o productor agrícola es una persona rica. Tienen 4x4. La 4x4 es para poder transitar los caminos que no arreglan los gobiernos, ¿sí? Que son intransitables, o sea que es una necesidad. No es un bien de lujo, uno 4x4. Hasta que no nos vean como que somos parte de la solución y no del problema, y Argentina va a pasar muchos años hasta que pueda tener esa cultura y amor propio por ser un país productor de alimentos y exportador de alimentos, que muy pocos países en el mundo lo son. Ahora, más allá de lo que piense nuestra gente y lo que es la cultura, obviamente las decisiones de los gobiernos es más o menos como pegarse un tiro en los pies. Porque si vos sabés que la salida es el campo, la agroindustria, el agregado de valor, las exportaciones, y lo ves todos los días, ¿por qué no generas políticas que te permitan incrementar esas exportaciones? Parece que fuera una tara a veces. Sí, yo creo que analizando un poquito lo que es el país como controller y recaudador interno de impuestos, el gobierno la tiene muy fácil con las retenciones.
porque las retenciones, ¿quién las factura? ¿Quién las recauda? ¿Quién le paga las retenciones al gobierno? Los exportadores. Entonces el gobierno tiene una AFIP privada que le recauda el 100% todos los días de lo que se exporta, con una alícuota que hoy es del 24,5% en soja, harina de soja y aceite de soja, el 9,5% en maíz y en trigo, el 5% en girasol. O sea, el facilismo, y lo que demuestra que los organismos recaudadores del Estado no son eficientes en las otras áreas de recaudación. En cambio, como la retención es una recaudación privada, el gobierno la recibe todos los días sin ningún tipo de atraso ni problema de faltantes. Decime, ¿cómo está influyendo el tema de la lluvia, ¿no? Más allá de los sectores que están inundados, ese millón de hectáreas bonaerenses, ¿cómo ha influido, sobre todo en el maíz, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo y cómo puede ser de septiembre en adelante las cuestiones climáticas? Mira, vos sabés que yo no soy climatólogo, simplemente cito lo que están diciendo otros, están viendo un efecto de una línea, un neutro, un ENSO neutro, con precipitaciones normales en septiembre. Y tampoco te puedo dar una opinión académica, científica, del impacto de las últimas lluvias de Santa Rosa, que no fue menor. ¿Sí? Han llovido 100, 150, 200 milímetros. Para eso vos tenés que tener un análisis satelital, partido por partido, evaluar bien la superficie que está afectada. Hoy uno juega un poco con el ojímetro, pero el ojímetro no lo puedes hacer. Bueno, podés evaluar cómo está el oeste, cómo está el centro de Buenos Aires, con las lluvias que tuvo, cuándo va a bajar el agua, cómo está el norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, con las excesivas lluvias. Sí, escuché a algunos productores que me dijeron que el agua estaba bajando más rápido de lo pensado. Entonces yo, de movida, te digo que estas lluvias excesivas te generan atrasos en la siembra de maíz, atrasos en la siembra de girasol, y dependerá de que no llueva más, o que por lo menos tenga 10 o 15 días de un clima normal, con buenas temperaturas, para que los suelos vayan bajando el agua y se pueda reactivar de vuelta las siembras. Hay tiempo para sembrar. Lo que no sembrar de maíz temprano, no puedes sembrar de maíz de segunda. Lo que no puedes sembrar una soja de primera, no puedes sembrar de segunda temprana. Y el girasol un poquito más corrido. No es una situación grave. Sí es un incordio para aquellos productores que recibieron 150, 200 milímetros y saben que por 10 días no pueden entrar a sembrar. Este cambio de eje, ¿quién es Pablo Adriani? Bueno, yo soy un analista que comenzó analizando mercados el 2 de julio de 1994, con una consultora que en su momento se llamaba Agripac Consultores. Los sucesivos cambios en el trading, en la información, en la comunicación, fundamentalmente en poder contar con información online, los productores ahora, hizo que yo me vaya reconvirtiendo como analista de mercados y como consultor, ¿sí? Especializándome fundamentalmente en análisis de mercado y predicción de lo que puede pasar con los precios, ¿sí? O sea, tengo tantos años analizando mercados, lo cual no quita de que uno sea infalible, que me permiten tener cierta dosis de aciertos con respecto a aquellos analistas que son teóricos del papel y de los números fríos del USDA o del Banco Mundial o de la FAO. Con lo cual, siempre mi objetivo es que los clientes ganen plata con mis decisiones, ¿sí? Y en la medida que uno sea sincero y cuando tiene una opinión de mercado muy sólida y está seguro de eso, transmitirle al cliente, mira, yo creo que va a pasar esto, debería hacer lo otro. Y lo que es más importante, Horacio, es que si el mercado cambia desde que yo hice una recomendación a un productor, automáticamente ese cliente recibe un llamado mío que la situación cambió por X motivo, porque hoy el mundo es multifactorial lo que está pasando. Uno lo analiza simplistamente, pero tenés
no es tan simplista todo. Tenés el conflicto del Mar Negro entre Rusia y Ucrania, el conflicto de Trump con todos los aranceles, y también en el área de capacitación. Por eso hemos fundado el Faro Trading, ¿sí? www.elfarotrading.com, en donde ahí pueden ingresar y ver los servicios que presta la consultora a productores, a copiadores, a nivel individual, a nivel grupal. ¿Sí? Hay siempre un servicio a la medida para cada necesidad. Ese es un poco el mensaje que te quiero transmitir, y te agradezco mucho a vos que me hayas permitido comentarte esto al cierre, porque me parece que es importante transmitir a los potenciales clientes o productores o copiadores que existe posibilidad de tener cierta dosis de aciertos en los mercados. Ahora, me queda una duda. ¿Por qué entraste en el mundo granario? Bueno, me recibí como ingeniero agrónomo, después hice un posgrado en comercio exterior, ingresé a Cargill como trainee junior, y ahí en Cargill, una de las principales empresas exportadoras del mundo, y lo sigue siendo, estuve 10 años y ahí me cautivaron los mercados, el análisis de proyectos, el análisis de las plantas aceiteras, la prefactibilidad de hacer una planta en Bahía Blanca, de aceite de girasol, en San Martín Quebracho, molinos harineros. O sea, tengo un know-how del sector que no son solamente commodities, sino también tengo un análisis de proyectos de inversión, que también es el fuerte de la consultora, para aquellas empresas o grupos inversores que quieran entrar en determinado sector de la agroindustria. Y ahí, bueno, la pasión por los mercados sigue hasta el día de hoy. La última, desde lo profesional, ¿con qué soñás? Y yo sueño con poder llegar no solamente a los productores de Argentina, sino también a los productores de otros países del mundo, ¿sí? De habla hispana, si puede ser. Obviamente yo manejo el inglés, pero prefiero llegar con un servicio de consultoría y análisis de mercado a Colombia, Ecuador, Perú, México, Chile, Paraguay, para que se pueda democratizar o que conozcan la visión de un analista del hemisferio sur con respecto a las tendencias mundiales. Pablo, te agradezco estos minutos, te mando un abrazo, vamos a seguir abordando estas cuestiones y por supuesto lo mejor para vos y los tuyos y una buena semana. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Pablo Adriani, analista de mercados, consultor de empresas agropecuarias, fundador del Faro Trading, un hombre de vasta trayectoria en la Argentina. Y mire si nos hace falta gente de este nivel, porque como yo digo siempre, tenemos todos los suelos, todos los climas, pero también tenemos, como lo dice su trading, un faro que le diga a los productores y a los empresarios por dónde andar. Seguimos con más información aquí en Portal Agropecuario.